tenemos una gran invitada en nuestra secuencia Confesiones, nada menos con nuestra Lisette Lázaro, tu cariñosita, mi cariñosita, nuestra cariñosita que celebra ya 11 añitos, ¿no? Ya sábado 26 en el Imperial de Pro. Así es, mi Eduardo, este sábado 26 estaremos celebrando 11 años de carrera artística, 11 años caminando en este difícil mundo del arte, ¿no? Ya, vamos, esta secuencia se llama Confesiones y para poder hacer las preguntas vamos a tomar agüita. Agüita para nuestras confesiones y la primera pregunta tiene que ser, como se dice, con todo y sin dolor. Te voy a decir un nombre y tú me vas a decir lo que se te ocurre. Tony G. Un gran artista. Huayno con arpa. Sonia Morales, Lisette Lázaro. El extranjero, giras internacionales. Los Estados Unidos. El momento más triste de tu vida. La muerte de mi padre, mi abuelito. ¿Qué le hubieses querido decir a tu papá antes de que falleciera? Que lo amo mucho y que lo necesito siempre. Hubiese sido bonito también tenerlo en estos 11 años, ¿no? El sábado 26 en el Imperial, que te escuche cómo su bebé sigue triunfando, sigue caminando, sigue volando como una palomita. Hubiera sido maravilloso, Eduardo, tenerlo y compartir no solamente en esta fecha que voy a cumplir 11 años de carrera artística, sino siempre. En realidad lo necesito, me hace muchísima falta, pero bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas. No, y déjeme, los ojitos de nuestra Lisette se ponen rojitos y es natural. Una mujer que al interpretar transmite emociones no puede dejar de sentirse emocionada hablando de alguien tan personal, tan querido como un papá, ¿no? En realidad, un padre es un padre, una madre es una madre, y como ellos ninguno. Pero tienes una mamá que también es un papá porque es una super luchadora, ¿no? No, en realidad ella ha sido padre y madre para nosotros desde muy pequeños, ¿no? Como toda relación, a veces siempre hay altibajos. Mis padres se separaron cuando yo tenía 9 añitos, pero ella ha sabido asumir su rol, ¿no? Como tú dices, no solamente de madre, también de padre. Y gracias a ella soy lo que soy el día de hoy. Ella ha venido acompañándome en este difícil camino del arte y pues bueno, este 26 de octubre también estará ahí conmigo compartiendo esta fecha muy importante. Y también va a estar a tu lado tu media naranjita, tu hermanita, tu hermanita menor en este caso, ¿no? En este caso, Yuli Lázaro estará debutando con nosotros en el escenario, ella misma cantando sus propias canciones. Oye, ¿qué temita podrían las tres, mamá y hermanas, o sea, mamá y 2 hijas, cantar juntas? Pues un temita que se te ocurra. Sigo llorando porque te has ido a los brazos de otro cariño. Has despreciado mi amor sincero, porque te juro que te quería. Ah, su madre. Como digo yo, solamente ella con esa jaladita muy particular, como que te desgarra el corazón y te contagia lo que estás cantando. Sí, amigo. De verdad. Sin llorar nomás, ¿no? Sin llorar, no jala para allá y uno como que comparte tus sentimientos. Esa canción yo se la dediqué con mucho amor a mi papá, ¿no? En ese tiempo que estaba vivo. Esa canción la grabé en mi primer volumen y se la dediqué a mi papito, a mi hermanita también, pues, ¿no? Que estaba guaguita. Que estaba más guaguita que yo. ¿Cuántos discos te añaña? Ya 6 discos, ya. Si podríamos elegir un solo lugar al que no has llegado en el Perú con tu música en persona, ¿cuáles serían? Piura todavía no. Sí, así es. Todavía nos toca llegar a Piura. Pero ya tendrías que irte con tu shortcito, tu blusita, así todo pues, calorcito, pues. No, sí, pero tú sabes que lo tradicional de nosotros en Es el parte folclore. del encanto, ¿no? Así es. ¿Y para el 26 vas a tener chachá nuevo? Por supuesto, tenemos 2 vestuarios nuevos que estaremos inaugurando ese día. Cuéntame qué color. A ver, Al tenemos menos un negrito, tenemos un negrito. Negrito elegante. Elegante, siempre. El negrito da con todo, dice por ahí. Por ahí Tania dice, va a tener un negro encima, dice. ¿Quién sabe? De repente terminamos así el 26. No, pues, ¿qué medida, qué tallita eres en cuanto a vestido? ¿Hay tallas o cómo explican? Porque yo de verdad no conozco. Ahorita 90, 60, 90. Ñaña, y acá arriba te veo bastante, Mira, quiero aclarar algo. Acá arriba... ¿Hay ayudín? No, súper natural. Si fuera mujer,
te diría toca. Pero no, es súper natural, súper natural. Muchas personas a veces han pensado que Lisette se operó, no, súper natural. Eso viene como se dice, de raza, ¿no? Hereditario, en realidad la hermana de mi mami es bien proporcionada, se puede Ahí decir. está. Quien también es bien proporcionada es la cartelera que tiene nuestra Lisette. Primerísimas figuras que vamos a comentar en otra entrevista porque ahora nos vamos a la parte musical. Ella decide, ella ordena y el director hace caso. Olvidemos todo y empecemos de nuevo. Sábado 26 en el Imperial de Pro. 11 años de la cariñosita Lisette Lázaro. Solo aquí en Purito, Perú. ¿O te molestas? Uy, Dios mío.